Bienvenidos y bienvenidas todos a Diario de Campo. Hoy tenemos un episodio muy particular porque digamos que el podcast siempre lo que ha hecho es tratar de hablar del fútbol como fenómeno social, y aquí también le quiero hacer una introducción a nuestro invitado, pues como contarle por qué me entusiasma como tanto el episodio. Cuando empecé con este podcast por allá en 2020, el podcast duró un tiempo pues como parado, pero tiene sus inicios en plena pandemia y retomamos pues como con fuerza desde hace un año más o menos. Pero cuando empecé, el primer episodio de este podcast se llamaba ¿Por qué el fútbol? Ese primer episodio eh, que quería yo intentar como explicar desde mi punto de vista algunas razones por las cuales yo considero que internamente, es decir, en el juego, hay cosas tan particulares que hacen que luego todo el fenómeno exterior suceda. Yo hablaba ahí, lo que hemos hablado, pues, o lo que se ha hablado mucho siempre, del tema de la incertidumbre porque se juega con los pies. El otro tema, el tema del tiempo. Y quiero reeditar ese episodio ahora porque también tenemos como un poquito más de calidad y demás, pero lo quiero reeditar porque también quiero meter el asunto relacionado a la interpretación. Es un juego que está mediado mucho por la interpretación tanto de los árbitros como de los jugadores mismos. Y hoy creo un episodio para hablar de eso, para entender el juego y ver cómo eso justamente tiene algunas particularidades que luego se reflejan o que absorben de lo externo para hacer el fenómeno social que es un episodio sobre fútbol y datos o fútbol visto desde los datos. Y para eso estoy pues muy agradecido con Matías Conde, que nos aceptó la invitación y bueno, él es un teso del el análisis de los datos. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, no, a vos por aceptar esta conversación que, digamos, seguramente cuando te invitan es más como hablar de estadísticas, de cómo se recoge el dato, de qué se puede hacer con esos datos. De pronto aquí hablamos parte de eso, pero también como para llevarlo como a otro lugar. Y de ahí yo te decía cuando te contacté que lo que más, o el punto de entrada que me llama mucho la atención es el título que vos tenés, o como te presentás, que es analista y editor de datos. Me gustaría que por ahí, nos contaras como primero cómo empezaste con el tema de fútbol y datos, qué te llevó a ese lugar y qué significa ese concepto de editor de datos. Bueno, yo empecé en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA en Buenos Aires. En la carrera de antropología, ahí se estudiaba lo que ahora se conoce como ciencia de redes, que en ese momento se llamaba, estamos grandes, se llamaba análisis de redes sociales. Em, Ustedes saben, Duncan Watts, Barabasi, ¿no? Toda esa línea que toma parte de la teoría de grafos y la lleva al análisis de fenómenos sociales. Y como en el curso que estábamos haciendo de redes estaba con Javier Bundio, que es un antropólogo importante, y en ese momento era el arquero del equipo de la facultad y yo el defensor central, empezamos a pensar que eso se podía aplicar a cómo se pasan los jugadores la pelota, y podíamos hacer redes y aplicar todo lo que fuera ciencia de redes a entender cómo jugaba un equipo, ¿no? Entender los equipos como un fenómeno complejo, todo encajaba muy bien. Hicimos los primeros trabajos, eso nos llevó a publicar un par de investigaciones y a descubrir que había un mundo de empresas que se dedicaban a tomar datos y a distribuirlos. Pero esto fue hace muchos años, ya casi 20 años, fue 2008, 2007, 2008. Y no estaba tan armada esa industria como está ahora. Así que durante mucho tiempo lo seguimos haciendo como un hobby, hasta que, bueno, en algún momento él se fue más para una investigación cualitativa, con también ribetes cuantitativos, pero más enfocada en las hinchadas y otra serie de fenómenos relativos al fútbol. Y yo me quedé más de este lado del juego en sí. Y en 2017, 18, ahí se abrió una posibilidad en la Liga Argentina que iban a armar un área de datos y la persona que la armaba conocía un poco este trabajo y me llevó. Pero bueno, hasta ese momento estuvimos trabajando con algunos equipos, siempre de manera freelance y como podíamos.
Y ahí entendí bien qué era todo este mundo de empresas que toman datos, que los distribuyen, cómo llega ese dato, cómo se captura de información. Ese es un poco el recorrido. Y ahora trabajo en una de estas empresas proveedoras, en Opta, que es parte de una más grande, se llama Stats Perform, que es la fusión de dos empresas, una norteamericana que siempre hizo deportes norteamericanos, que es Stats, y una inglesa que hizo fútbol, rugby, cricket, llamada Perform, y una agencia de marketing que debe haber cobrado una fortuna ahí para llamarlo Stats Perform a la fusión. Y ahí tenemos, bueno, es una empresa muy grande, entonces hay áreas de recolección y después aparecemos nosotros, que somos los editores, que somos los que tomamos esos datos y los transformamos en reportes, en notas, en lo que necesite cada cliente. Y como los clientes van desde medios hasta equipos profesionales, eso suele ser muy variado. Pero bueno, este rol del editor está bueno porque es, bueno, justamente esto de procesar la información cruda o procesar ya reportes generales que hace la empresa y adecuarlos específicamente a lo que esté pidiendo cada integrante del mundo del fútbol, que como te imaginarás, lo que ve un dirigente es diferente a lo que ve un periodista y lo que ve un entrenador está mucho más alejado de lo que pensamos de los que estamos desde afuera, que tío, no tiene casi similitud con lo que ve un periodista, ¿no? Que es otra mirada completamente diferente. Y eso me llama mucho la atención, insisto en que para mí ese rol que describes me parece muy llamativo, sobre todo porque estamos en un ámbito en el que como que todos sabemos de fútbol y todos tenemos un gusto y todos pretendemos decir como no, es que el fútbol está hecho, está inventado, esto es más sencillo de lo que parece y aparecen un montón de perspectivas, como que qué tanto el gusto personal hay o tu forma de ver el fútbol. Ustedes en Argentina tienen ese debate de el menotismo y el bilardismo. ¿Qué tanto influye eso en cómo vos ves y cómo presentas los datos? Bueno, yo cuando entré en este mundo, a mí siempre me gustó mucho el fútbol y siempre como me dediqué a ver fútbol, a leer de fútbol, ¿no? A abordarlo y creía que entendía de fútbol, ¿no? Una vez que hice los primeros reportes y los contrasté con los entrenadores o con los analistas de los clubes, entendí que no, no sabía tanto, ¿no? Que por ahí sabía un poco más de datos. Así que lo que trato es esto, ¿no? De que el informe sea lo que necesita la contraparte y no tanto lo que pienso yo que puede funcionar. Dicho esto, un analista muy importante en Argentina que ahora trabaja en la selección de Paraguay con el cuerpo técnico de Alfaro, Alejandro Manograzo, él siempre nos dice que la manera de editorializar que tenemos los analistas de datos es el informe. Entonces, si queremos contar algo, que no le mandemos un mail, no luego le mandemos un audio, que se entienda en el informe que armamos ese dato que es importante, que nosotros vemos desde nuestro lado, que puede ser relevante para la idea del juego. No tanto desde un gusto en sí de deportivo, que ya te digo, estoy más cerca de Bilardo que de Menotti, pero eso no tiene que ver realmente con lo que hacemos diariamente. Creo que sucede esto. Por ahí puedo decir, entre comillas, algo más interesante desde cómo proceso los datos y qué es lo que muestro, así me baso en lo que es mi gusto futbolístico, que con todo el cariño, en estos casos es muy menor contrastado con las otras personas que forman parte del trabajo que hacemos. Claro, perfecto, ¿no? Eso que vos decís, yo me imagino que cuando ustedes ya tienen pues tanto el método como la cantidad de datos y viendo pues cómo se presentan los informes, seguramente pues uno empieza a decir como no entiendo tanto como creía, pero yo creo que, y ahí lo pensaba incluso hablando con nuestra compañera de Diario de Campo, con Sara, eh, me llamó mucho la atención cuando en una de las entrevistas que has dado, escuchaba que vos comparabas, por ejemplo, la cantidad de pases que se dan en Colombia y en Argentina, pases efectivos, y decías, en Colombia se dan muchos más pases efectivos. Pero claro, digamos que si se lee eso como un dato aislado, uno podría decir, ah, no, hay mejores pasadores en Colombia y de pronto no es eso, es que se marca más en Argentina. Entonces, ¿cómo finalmente
lo que vos conoces de fútbol, lo que vos observas, el conocer un entorno complejo de fútbol, es lo que te permite de pronto decir una cosa u otra de un mismo dato. Eh, Esto finalmente es un problema como de investigación, cuando estamos entre investigación cualitativa y cuantitativa, cómo ese dato en un contexto puede darte una información u otra. Entonces finalmente ahí también está como tu subjetividad y tu conocimiento de fútbol para poder decir que no es que sean mejores pasadores, sino que aquí se marca más o más fuerte, por ejemplo. Sí, yo creo que más que conocimiento de fútbol es esto de la formación, en este caso en ciencias sociales, que muchas veces se le baja el precio, ¿no? Pero si hay algo que aprendemos es a esto, a contrastar contextos, a no quedarnos con un dato aislado, a no clickbaitear, ¿no? Como se hace mucho ahora, a no apurarnos a sacar una conclusión, a tratar de que haya una base estadística suficiente como para respaldar esa idea. Entonces, pudiendo ahora acceder a datos de temporadas y temporadas de distintas ligas, bueno, puedo hacer este desglose y no caer en la de los volantes colombianos son más precisos porque el promedio de la liga es 86% de efectividad y en Argentina es 10% menos. Digo, hay un juego que es distinto. Entonces, es un poco esa formación y por otro lado, sí, de ver los partidos, de estar metido en este mundo. eh, Entiendo de que hay una manera de esperar en la Di Mayor que es diferente a cómo presionan los equipos de Argentina. Tiene que ver también con la cantidad de equipos que juegan en la competencia, ¿no? Con que hay diferentes maneras de jugar en distintas partes del mundo. Para mí es un poco y un poco, no lo llevarías a 100% conocimiento de fútbol. Me encantaría decirte que sí, que me doy cuenta de ahí, pero no, la verdad es que lo traigo desde este otro lado, bueno, comparemos esto, trabajamos mucho con la idea de ponderar, ¿no? Que es una idea bien de la estadística descriptiva, bueno, vale lo mismo un gol en este contexto que en otro contexto, bueno, todo ese tipo de conceptos tienen un traslado al fútbol y eso a mí me parece lo más interesante, ¿no? Porque siempre que se habla de datos, pareciera que vos tenés como una planilla donde vas a calificar cómo pasan las cosas y a sentenciar y listo, porque el número dice eso. Y las críticas a los datos vienen de ese lado, cuando en realidad la mayoría de los analistas, ninguno cae en ese lugar común, sino que siempre trata de darle el mayor contexto posible. Y incluso ahí te preguntaría si, bueno, que eso es otra vez un problema de investigación en ciencias sociales, como tener enfoques para poder, digamos, plantear qué datos son relevantes y cómo medirlos. De pronto, en este mundo de la estadística y el análisis de datos del fútbol, hay como corrientes, como que digan, no, hay una corriente que dice que hay que medir más temas relacionales u otra que diga que más rendimientos individuales y de pronto ahí vos dónde te ubicarías, si es que existen como corrientes que te hagan ver una u otra forma o ya hay, digamos, una consolidación de los datos muy homogenizada en el mundo del análisis de datos, porque creo que como está tan avanzado puede que ya haya un consenso o más o menos un consenso al respecto. Hay de todo, hay corrientes como más ortodoxas, más de dato duro, con investigadores que vienen de ciencias exactas. A mí mi puerta de entrada fue un libro que ahora ya está un poco viejo, que se llama Soccernomics, que es como la versión sobre fútbol de un bestseller que se llama Freakonomics, ¿no? Sí. Que está hecho por Simon Cooper, que es un periodista, pero es hijo de un antropólogo, Cooper, bastante importante, y por Simansky, que es un economista, ¿no? Era una mezcla de Simansky le aportaba la parte más dura y Cooper la interpretación de los datos. El libro tiene más de 10 años y hay cosas que si la lees ahora no sucedieron. Por ejemplo, esperaba una expansión del fútbol chino que nunca pasó, pero sí tiene algunas ideas muy, muy relevantes, como por ejemplo el hallazgo de que Noruega era el país que, en ese momento, y sigue siendo el país que más mira fútbol, ¿no? Y si vemos lo que está pasando ahora en Champions y cómo mejoró la selección noruega en los años, evidentemente eso se ha trasladado al juego de los equipos. El problema que marcaba Cooper era que miraba fútbol, pero miraba fútbol inglés solamente, ¿no? Algo pasó en Noruega que hace que hoy por hoy sean una selección top.
Y así muchas ideas que tienen mucho que ver con la investigación social. Otra de las cosas que marcaba, y que eso sí sigue vigente, es que no hay entrenadores negros casi, hay muy pocos, y los que les ha ido bien incluso han desaparecido, como Rijkaard, por ejemplo. Y no hay entrenadoras mujeres. Dice Cooper que podrías pagar una fracción de lo que pagás por un entrenador varón normal por la mejor entrenadora mujer, y ningún equipo lo ha hecho. Incluso 15 años después de ese libro no pasa. Entonces me gustó mucho ese enfoque, ¿no? Bueno, tomar partir desde los datos, pero darles una mirada más social. Está David Samper también, que viene de la matemática, es un divulgador, es sueco. Él es otro de los que ha dado las bases de lo que es el análisis de datos en general en el mundo del fútbol. Creo que esas serían como las dos grandes líneas dominantes en el fútbol. Obviamente yo, por una cuestión de formación, estoy más cerca de lo que hizo Cooper, que después un poco se alejó eh, del fútbol en sí, o ha tocado otros temas más económicos. Es un columnista habitual en Financial Times, en el diario. Pero bueno, me parece que esa línea tiene mucho para desarrollar, y que además no son líneas no hay realmente una discusión, Ujú. somos nosotros o son ellos, ¿no? Hay bastante trabajo conjunto, y a medida que los equipos han ampliado sus colaboradores, y el famoso equipo multidisciplinario sí se está dando. Así que creo que todavía hay bastante trecho para armar, ¿no? Uno de los trabajos más interesantes de redes en el fútbol lo hizo, por ejemplo, un físico español que se llama Javier Buldú. Pero no es que su formación en física le impide tener en cuenta los aspectos sociales, ¿no? Creo que en eso el fútbol lo ha sintetizado bastante bien. Sí, perfecto. Y yo creo que también para que la gente que nos va a escuchar, que seguramente aquí nos van a escuchar tanto gente de las ciencias sociales, de las ciencias duras o gente con otros oficios, pongamos, ¿qué tal si ponemos como algunos ejemplos de pronto de cosas que pasan en el fútbol y que luego en los datos se transforman de una u otra manera? Lo digo yo pensando como en dos cosas. Primero, es muy común cuando un entrenador, por ejemplo, se queja de un árbitro, como, ah, no, es que pitó esa mano, pero es que el árbitro no entiende el juego, porque es que esa mano es mano natural y pasan un montón de cosas asociadas a la interpretación. Pero por otro lado también, en la jerga, digamos, periodística o en la que, digamos, tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana cuando hablamos de fútbol, hablamos de cosas tan abstractas como, por ejemplo, que el delantero tiene olfato. Cosas como esa, como, ah, es que tiene olfato goleador, que tiene buen pie, se habla de un jugador. Son cosas muy abstractas. De pronto, si vos nos puedes poner como ejemplos de variables o de conceptos que vos creas que en el fútbol son complejos y que nos pueden, ayudan a explicar como esas cosas tan particulares que tiene el fútbol como juego. Bueno, hay de todo. Hay desde cosas que no se contrastan con los datos y que todos repetimos. Por ejemplo, en Argentina, creo que en Colombia también, los relatores en un momento mencionaban mucho que no se pateaba desde larga distancia como se hacía en Europa. En realidad es al revés. La liga que patea de más lejos es la liga de Colombia, en promedio, ¿no? De distancia, promedio de remate. Y la tercera, cuarta, la Argentina. Y la Premier League es la que lo hace de más cerca, ¿no? Entonces muchas veces queda una idea porque, no sé, el fútbol de hace tiempo y se repite y se sostiene cuando la realidad no la contrasta. Pasa algo parecido con el tema de la posesión. Siempre se repite esto de, bueno, si hay que jugar con la pelota, sin la pelota, y toda esa discusión. Lo cierto es que la mayoría de los equipos del mundo ceden la pelota cuando van ganando. O sea, la variable que explica la posesión es el resultado. Entonces los promedios que se ven al final de los partidos, salvo excepciones, ¿no? Como en Manchester City, equipos que juegan muy marcadamente a tener el balón, salvo excepciones, la posesión va a estar dependiendo del resultado del partido. Entonces, si el partido se abre muy pronto, el equipo que va ganando va a tener menos promedio de posesión. Pasa lo mismo con el tiempo efectivo de juego. En algún momento, en algunas ligas se trataba de premiar al equipo que promediaba más tiempo efectivo.
cuando en realidad eso son dos componentes, ¿no? Entonces los equipos más grandes sufren, entre comillas, que el equipo más chico se le mete atrás, le corta el partido y le hace promedios más bajos. Estas cosas que insisto, por ahí de las ciencias sociales se pueden detectar más fácil. Bueno, muchas veces llevar esas explicaciones al mundo del fútbol cuesta un poco. Por otro lado, hay cosas muy intuitivas en los entrenadores o en los dirigentes, como idea esta de la idea de volumen de juego, qué equipo está generando más peligro sobre el rival, o ya no solo de tener la pelota, sino generar peligro. Hoy por hoy tiene indicadores basados en los datos que se acercan bastante a apoyar la idea. Y en general, cuando vos contrastás las declaraciones post partido de un jugador o de un entrenador con los datos, coincide bastante. Entonces también pasa eso, ¿no? No hay que negar que toda la gente que está involucrada en el fútbol tiene una visión muy cercana a la realidad, y en todo lo caso lo que podemos aportar desde los datos es ese margen de ajustar la precisión y mostrar, no sé, tendencias a lo largo del tiempo y mostrar cuándo cambia y por qué cambia, siendo más específicos, pero siempre sobre una idea que suele tener muchos puntos en común. Ahí en el fútbol, como la idea que tenemos como todos de que hay mucha influencia externa. Por ejemplo, con el tema de las hinchadas, que no, que la hinchada que gana partidos, es una cosa pues que se dice mucho. Hay de pronto datos o variables que ustedes midan que tengan que ver con temas externos. Yo por lo menos de entrada pienso como en dos ejemplos. em, Como uno puede ser el tema de la estadística, que ahí me dirá si es cierta o no, que también es un tema pues, que puede estar instalado en medios de comunicación, de que quien cobra segundo generalmente pierde. Y uno pues ahí lo puede asociar a la presión que siente el segundo siempre después de saber de lo que dice el primero que cobró. Y el segundo pues la estadística que puede ser local visitante, que de local, digamos, se puede tener una estadística con mayor favorabilidad. ¿Hay algún otro tipo de datos que envían como influencia de asuntos externos o ambientales? Yo no sé si alguien se ha dedicado a medir, como por ejemplo lo de los equipos bolivianos cuando juegan en altura. Bueno, no sé, ese tipo de cosas que sean externas y que influyen en el juego. Sí, hay, por ejemplo, lo de los penales que mencionabas, eso sí está cuantificado. Igual no es que si vos empezás ganando tenés un 80% de chance de ganar, sino que es muy poquita la diferencia, ¿no? Ahora, hoy por hoy, se repite como, bueno, perdimos el primer penal, ya está, estamos sentenciados, ¿no? Eso no sucede. Sí, por ejemplo, y se habla mucho menos, es muy influyente quién hace el primer gol del partido, ¿no? En Argentina, en general, el que hace el primer gol en el 82% de los partidos no pierde, ¿sí? O empata o gana. Y en otras ligas ese porcentaje va entre 8 y 15%, no es que hay mucho margen de variabilidad, ¿no? Eso termina siendo un componente estadísticamente más pesado que quien empieza pateando una tanda de penales, pero vuelvo a lo mismo. Muchas veces el dato entra según en qué contexto se está contando, y si estamos viendo, bueno, ayer Tolima, Táchira, definición de Libertadores, y el dato a tirar es que empieza pateando tiene más chance. Sí, Pero bueno, no quiere decir que sea una sentencia. Después, cuando fue la pandemia, lo que notamos es que no hubo grandes cambios en cómo se jugaba, y se jugaba a estadios vacíos y todo eso. En Argentina, el año pasado, Rosario Central hizo una campaña de local casi perfecta, pero perdió los dos partidos definitorios en los playoffs jugando de local. Y este año gana de visitante y no gana de local. Y la hinchada sigue siendo la misma, el estadio sigue siendo el mismo. eh, entonces es difícil in- detectar una influencia a lo largo del tiempo de las hinchadas. La hinchada central es espectacular, llena la cancha todo el tiempo. Entonces no sé si se subestima la presión de la hinchada o no, pero no hay digo, el factor local visitante por ahí. Lo que influye no es tanto la hinchada, sino puede ser el tipo de campo de juego y otra serie de variables. em, la comodidad de jugar en casa, ¿no?
y otro tipo de cosas que siempre le dan cierta ventaja local, pero no es definitiva ni es constante en el tiempo. Eso me parece que es relevante. Eh, y creo que dijiste otra más, pero me olvidaba la de Bolivia. Sí, la La altura. local juega muy diferente, y más ahora que juega más arriba todavía, ¿no? Cambiaron la cancha de La Paz al Alto. Cambia mucho la cantidad de remates por partido, pero muchísimo. Remata 3, 4 veces más. Los partidos con más remate de la historia del fútbol latinoamericano se dan en Bolivia por equipos bolivianos, sea la selección o los que juegan competencias Conmebol, porque saben que ese remate de larga distancia complica a los arqueros. Em, Cambia muchísimo el juego en uno y otro lado. Ahí sí hay diferencias físicas, que hay equipos que sortean mejor, y equipos que les cuesta un poco más. Pero Aquí, sobre todo lo que se nota es que juegan muy diferente. me hace acordar de un caso de un equipo que en un estadio anterior, se me olvida el nombre del estadio en este momento, del Unión Magdalena, y siempre había como un viento que daba hacia un lado, hacia un mismo lado, y ellos siempre elegían que el partido terminara hacia ese lado, y claro, la cantidad de remates de fuera del área, incluso a ese viento le decían la loca, y entonces remataban mucho y el balón hacía unos extraños muy particulares, eh, y entonces había como ese miedo, o siempre se hablaba de eso cuando jugaba la Unión de local, y tenía el viento a favor del remate y remataban demasiado de fuera del área. Entonces me hiciste acordar de eso, y eso lo conecto con cómo es de los datos de pronto comprender pues como las particularidades de tipos de juegos, porque hemos hablado aquí, no sé, como ahora hay menos potreros, entonces los jugadores empiezan a jugar más parecido, y tenemos pues como una idea ahí de que el fútbol se ha ido homogenizando, pero yo creo que siguen habiendo unos estilos muy marcados de juego, eh, asociados no solamente a estas anécdotas tan particulares como la de Bolivia o como la de el Unión Magdalena con el viento a favor, sino como en temas de idiosincrasia o forma de vivir el fútbol. Yo siento que, por ejemplo, en Colombia eh, mm, sufrimos menos el fútbol, y entonces eso también da para que haya como más creatividad y tal vez irresponsabilidad de los jugadores. No sé, ¿cómo vos ves eso de entender como particularidades o idiosincrasia a través de los datos? A ver, yo no, nunca pude probar desde los datos, y quizás tengo un sesgo porque tampoco la comparto ideológicamente, la frase de Maturana, que en Argentina atribuimos mal a Menotti, de se juega como se vive. Sí. Como se vive, como se juega como vive quién, ¿no? En algún episodio televisivo Alabar se decía eso, ¿no? En el 78 Argentina jugaba como vivía quién, los militares, la gente que la pasaba mal. eh, me parece que muchas veces se fuerza esa idea, ¿no? La frase es fantástica, ¿no? Además es espectacular. Vendedorcísima. De la realidad, es más difícil hacer esa comprobación. Em, yo creo que hay diferentes formas de juego, que ha cambiado mucho la forma de juego, que hoy por hoy probablemente estemos en el mejor momento de cómo se juega a nivel equipo, a nivel combinaciones, digo, los equipos, o sea, el Liverpool de Klopp de hace unos años, los Barcelona de Guardiola, son equipos que en equipo juegan muy bien, muy bien, muy Argentina de Scaloni, digo. Em, Ese tipo de juego más grupal ha mejorado mucho la precisión de pases, ha mejorado mucho la cantidad, hay mucho más pases, se juega mucho más rápido, se presiona mucho más. Y es cierto que hay menos gambetas. Ha caído el promedio de gambetas en todas las ligas del mundo. Sí, hay menos uno contra uno de ese tipo, pero bueno, por otro lado hay eh, un juego asociado mucho más elaborado. Entonces, bueno, hay que ver dentro de 20, 30 años cómo recordamos esta época. A mí lo que me pasa es que mi nostalgia es de los 90, entonces para mí los jugadores de los 90 son mejores, ¿no? Y Freddy Rincón es espectacular, y Valderrama, Ronaldo Nazario. bueno, claro. Pero bueno, eso tiene que ver con, bueno, vuelvo a lo que te decía al principio, no importa tanto
me parezca a mí o el afecto que yo tenga por esa época del fútbol, que obviamente la tengo. Hay que ver a lo largo del tiempo cómo vemos esta era en 20, 30 años. Yo creo que lo que se está logrando a nivel eh, conjunción, a nivel relaciones de equipo, a nivel juego asociado es increíble. Entonces, digo, tuvimos una final de Mundial que fue por ahí uno de los grandes partidos, ya no de la historia del fútbol, de la historia del deporte. Sí. Pasó de todo en esa final. Hay que ver, digo, así como nos hablaban del Brasil del 70, o ahora vamos a volver a hablar porque va a salir la serie en Netflix. Ujú. Yo creo que ese partido de esos dos equipos va a envejecer muy bien. Pero bueno, no tenemos la mirada completa como para dar cuenta de eso. Porque fíjate que ahí incluso me siento interpelado porque yo desde mi observación desprevenida o desestructurada, sin tener en cuenta los datos, yo sigo pensando, puede ser un sesgo, que el 10 tradicional, el 10 armador, que no corre, que decimos que piensa más y que para mí Colombia es el lugar donde ese 10 ha permanecido. Y yo lo veo como una constante. Que tengamos todavía hoy jugadores, bueno, James Rodríguez lleva 3 meses sin jugar, su estado físico no siempre es el mejor, pero va a ser el 10 de la selección. Tenemos a Juan Fernando Quintero, tenemos a Edwin Cardona aquí en Atlético Nacional, una cantidad de jugadores que me parecen como un poco atemporales a lo que se está pidiendo hoy de un 10 que ya es más incluso un 8 o un extremo, y me parece que en Colombia eso, por ejemplo, se ha mantenido. Yo me podría pensar en los equipos de fútbol colombiano y creería que casi todos tienen un jugador de ese mismo estilo. No sé, pienso hay un jugador Ricaurte, hay un jugador Hanelson Sarmiento en Junior. Podría identificar en varios equipos ese mismo estilo de jugador. Y por fuera, yo ahora recuerdo a Paulo Enrique Ganso, y no muchos más jugadores como ese, de ese mismo estilo. De pronto estoy muy nostálgico con el fútbol colombiano, ¿o qué? No, pero pasa que uno siempre ve la cosa localmente diferente a la visión regional. Ayer Lanús salió campeón de la Recopa, le ganó el Flamengo en Maracaná, y Lanús tiene varios jugadores que podríamos decir que son números 10. La selección argentina termina jugando con todos números 10. En definitiva, McAllister es un número 10 tirado más atrás. Claro, pero ese día es más moderno. Ese día es Sí, más pero moderno. son varios. Digo, hay uno Sí, que sí, hace de 10-10. correcto. Se reconvierten, pero bueno, De Paul no es el jugador, no era cuando apareció el jugador que soy, casi un volante defensivo eh, provocador, ¿no? Al margen. Era un número 10 de Racing, donde más gambeteador, como que, digo, yo creo que esa figura sigue estando y muchas veces se ve en los momentos claves que aparece. En la final perdón que te traiga este recuerdo, pero en la final de la Copa América, el que recupera es Paredes, que es un número 10 tirado de volante central, y el que pone el pase es Lo Celso, que es un número 10 clásico, que tuvo que adaptarse a otras posiciones jugando en Europa, pero su posición natural es la del enganche, que le pone el pase a Lautaro. Em, entonces, me parece que sucede eso, que bueno, para jugar todos juntos en estos equipos, han tenido que modificar un poco su juego, pero vuelvo a esto, ¿no? Nosotros como la cabeza nos lleva a decir, bueno, que esté el 10 en enganche libre, que solo ponga el pase en profundidad, y- pero ¿es realmente mejor eso que tener 4 o 5 tipos de buen pie que te pueden poner ese pase, pero que además tienen una dinámica de juego eh, en equipo y de continuidad? ¿Es realmente mejor ese fútbol con un enganche liberado, entre comillas, que con una serie de jugadores de características asociadas? Yo creo que muchas veces lo que nos pesa es que el fútbol que vemos nos cuesta valorarlo como valorábamos el fútbol de antaño. Claro, no, ahí estaba presente totalmente la nostalgia y que yo siempre he dicho que en el fútbol no solamente uno quiere ganar, sino que también quiere defender un estilo. También digamos que hace poquito Jorman Campuzano, que estuvo en Boca y que ahora en Atlético Nacional está siendo totalmente figura, él decía
en Boca me aplauden una barrida, en Atlético Nacional me aplauden un caño. Y claro, uno empieza a jugar con esos discursos y a autoconfirmarse uno mismo lo que le gusta a través de una palabra y un estilo de un jugador. Porque incluso, mira, con los ejemplos que vos me ponías ahí de jugadores reconvertidos a otras posiciones, yo incluso digo esto del 10 colombiano para bien y para mal, porque yo creo que Edwin Cardona ponerlo de 8 es imposible, no sería. Y de hecho el problema que tenemos en las elecciones es que no podemos poner a Quintero y a James juntos, porque son imposibles de reconvertirlos en otra cosa. Es incluso pensar en ese 10 clásico, o lo pensaba yo así, que es incapaz de moverlo a otro lado, como le pasó tal vez alguna vez a Riquelme cuando jugaba en el Barcelona, que lo querían cambiar de posición y no se pudo adaptar. Eh, pero claro, comprendo lo que decís y por supuesto que uno desde la nostalgia quisiera como otra cosa, pero es mucho mejor que todos jueguen bien. Sí, es como decís, también hay un discurso, porque la verdad es que si tiran un caño en la bombonera, la gente aplaude, no es que dicen, tiene Sí, un sí. caño, qué problema, no sucede eso en la práctica, ni el hincha de Boca es tan obtuso, ni el hincha de Nacional lo va a festejar un buen cruce tampoco, ¿no? No sé, creo que son estos lugares comunes que muchas veces se exacerban, pero la verdad es esa. También ha aparecido en Colombia un tipo de jugador, el jugador Campás, ¿no? El jugador por afuera, em, que por ejemplo en Argentina ha habido menos de eso. De hecho, muchos de los colombianos que vinieron o casi vienen tienen esas características. Y de hecho, Campás en el 2003, C3 el año pasado, terminan siendo claves en el desarrollo de esos equipos para salir campeón, con otro tipo de fútbol que quizás acá no estaba tan, tipo de jugador que acá no es tan fácil de conseguir. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo siempre, ya con esto para que vayamos cerrando, yo siempre pienso que, eh, o bueno, es una observación también que puede que esté sesgada, pero pasa mucho, por ejemplo, que centrales colombianos que van a Argentina pueden jugar como laterales. Eso, por ejemplo, me parecía como una situación muy particular. Yo siempre he pensado que el lateral argentino se le pide un poquito más de valor defensivo. Entonces pasaba mucho que centrales colombianos iban y jugaban en Argentina como laterales. Pienso en Iván Ramiro Córdoba y en Amaranto Perea, que terminaron allá siendo laterales. Eh, pero bueno, es como eso, como observaciones desestructuradas que de pronto después de los datos no se condicen o que uno también empieza a aumentar por un discurso. Em, Jugadores que te quedan en la memoria porque eran o son jugadores muy, muy buenos, digamos. Iván Ramiro Córdoba podía jugar de 7 si quería, ¿no? Jugar muy rápido, Perea lo mismo. Entonces, sí. por ahí queda esa. Digo, a Romania no lo van a poner de lateral, casi De acuerdo. seguro. Entonces, también pasa eso, que uno termina como quedándose muchas veces con los jugadores excepcionales, pero bueno, después hay como otra tendencia menos llamativa, pero con más continuidad, que es la que tratamos de mirar desde los datos. Vale, ya para cerrar, Matías, y te agradezco mucho el tiempo y la conversación. Estamos en tiempos de inteligencia artificial, pues como que el tema de la ciencia de datos ha avanzado un montón. Como qué sigue o hacia dónde apunta, pues como el trabajo tuyo o el trabajo de la recolección y análisis de datos en el fútbol, que pronto nos pueda parecer ahora muy descabellado y que esté empezando como a darse por ese contexto tecnológico. Sí, bueno, la recolección va a mejorar mucho, ya está mejorando. Hoy por hoy con inteligencia generativa se puede predecir partes de lo que sucede en el campo que no están siendo tomados por la cámara. Eso hace que pueda haber datos físicos, datos poco habituales, como los pases que rompen líneas, el tipo de formación de un equipo en tiempo real, ¿no? La formación táctica. Esto que antes se medía solo al comienzo de los partidos, ahora se puede medir durante todo el partido por algoritmos. Entonces, lo que viene es una ola del mundo de los datos, o lo que ya estamos viendo es una enorme cantidad de datos que muchas veces no damos abasto para traducirlos a cosas que sean comprensibles por entrenadores y por medios. Son tantos datos tan nuevos y que todo el tiempo se van mejorando, que el problema que tenemos hoy por hoy es cómo los llevamos a la práctica cotidiana, ¿no? En eso estamos enfocados.
Después, obviamente, como todas las industrias, hay cosas que se están automatizando, está este fantasma de que la IA va a hacer todo, y que nadie va a ser necesario. Yo creo que está un poco, estamos viendo un poco una burbuja a la par de un cambio increíble, digo, se dan las dos cosas en paralelo. Y creo que lo más relevante o lo más importante que necesita la industria del fútbol es esto, ¿no? Gente de distintas formaciones, de distintos lados, que sea capaz de entender toda esa ola de información y de datos nuevos que se está generando y poder detectar qué es lo que realmente vale la pena de todo eso, ¿no? Justamente ahí hay que hacer un corte, hay que ir de a poco, y hay que evitar posiciones de gurú, ¿no? Bueno, te voy a decir con los datos quién va a salir campeón o cómo, a qué central tenés que comprar porque eh, tiene estos promedios. Digo, no se puede caer en posiciones tan determinísticas todavía, creo yo. Al contrario, me parece que es importante ir armando el camino en conjunto con los diferentes actores que tiene el mundo del fútbol. Vamos a ver qué pasa. Creo que es interesante el fútbol como reflejo no digo nada nuevo, ¿no? Como reflejo de lo que pasa en otros ámbitos. Ahí creo que puede haber un lenguaje además interesante para explicar, por ejemplo, esto, ¿no? IA generativa que suena tan pomposo. Bueno, el fútbol tiene una aplicación concreta que es predecir qué es lo que sucede cuando la cámara no está tomando el balón y utilizar los datos históricos para que esa predicción sea lo más efectiva posible. Bueno, y así otro montón de cosas. Creo que ahí el fútbol tiene para aportar a la discusión general, dar un marco de lenguaje, si se quiere, compartido, para que todos entendamos qué está pasando y que nadie se quede afuera, que en definitiva me parece que es la preocupación última que nos genera la IA. Excelente, Matías, te agradezco mucho. Me quedo con un montón de preguntas y pensando cuáles son los sesgos futboleros propios y qué bueno que acercarnos a esta parte de los datos, que yo creo que en el fútbol como tenemos un acercamiento tan cotidiano, tenemos como mucho miedo a, a desmitificar nuestras propias creencias y gustos, y nuestras propias formas de entender un juego que finalmente es pasional, pues, y que, como te decía, vamos a ver cuándo puedo como sentarme a rehacer ese primer episodio y ese tema de la interpretación, que ahora tenemos pues como los datos como para hacer lecturas y demás, pues nos ayuda a pensarlo de otra manera. Te agradezco mucho, Matías. Muchas gracias a todos los que nos escucharon aquí en Diario de Campo. Espero que nos puedan escuchar en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias a todos y todas.